la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Esto sucedió anoche en algunos hoteles de Las Vegas, en Nevada. Apagaron sus luces en tributo a estas 58 personas que murieron hace un año en la masacre registrada en Estados Unidos. Un hombre que fue identificado como Stephen Paddock disparó desde una suite del casino y hotel Mandalay Bay. Estaban miles de asistentes en un concierto de música de country. Se vieron afectados por estos disparos. El agresor luego se quitó la vida después del tiroteo. Así se han recordado a los fallecidos, sus seres queridos, con velas y ceremonias religiosas. 2 de octubre del 2018, Ruth del Salto los saluda. Los voy a acompañar en esta hora y media de información internacional. A propósito, ya se conoce el ganador del Nobel de Física. Esto fue para 3 científicos que han hecho un aporte revolucionario con sus descubrimientos sobre el láser. Vamos a hablar más adelante sobre este tema. Otros en la agenda internacional del momento. Hay más revelaciones del nominado de Donald Trump al Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos. Según el diario The New York Times, Brett Kavanaugh, acusado por varias mujeres de acoso sexual, habría participado en el año 85 en una riña de un bar cuando estudiaba en la Universidad de Yale. El incidente salió a la luz tras el testimonio de uno de sus excompañeros, Kavanaugh, que le habría lanzado hielo a un hombre, lo que terminó en una pelea por la que fue interrogado por la policía. Un compañero de Kavanaugh fue arrestado tras este altercado. Y Donald Trump ha autorizado al FBI a ampliar su investigación sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por el nominado al Supremo, el nombre que él dio, Brett Kavanaugh. Pidió que las indagaciones acaben antes de este fin de semana. La Casa Blanca ha emitido una nueva directiva que permite al FBI entrevistar a cualquiera que considere necesario para investigar las acusaciones de abusos presentados contra Kavanaugh. La actriz porno, o como dicen muchos más sutilmente, de cine para adultos, Stormy Daniels, quien afirmó que tuvo un encuentro sexual con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace una década, ha publicado el día de hoy sus memorias. El libro se llama Divulgación Completa. Se ha promocionado como un recuento sin restricciones de sus batallas legales con el presidente Trump y su vida como stripper. El mandatario ha negado haber tenido aventuras con Daniels, de 39 años. En Brasil, el candidato presidencial Jair Bolsonaro amplía su ventaja como favorito en el más reciente sondeo de intención de voto. En los comicios que van a realizarse este domingo, el ultraderechista, que abandonó el hospital esta semana tras haber sido atacado con un arma blanca a principios de septiembre, conseguiría el 31% de los sufragios, 10 puntos porcentuales por encima del progresista Fernando Haddad. El sustituto en esta contienda del expresidente Lula, preso por corrupción, se mantuvo estable con un 21% de simpatía. Y justamente el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años por casos de corrupción, ha llamado a sus seguidores a votar por la democracia y no por aquellos que, según él, coquetean con la barbarie. En una carta al periódico Jornal do Brasil y divulgada por el izquierdista Partido de los Trabajadores, Lula ha afirmado que el país está a punto de decidir entre quienes, en sus palabras, promueven el desarrollo con inclusión social y aquellos que lo utilizan para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. En un mensaje en cadena nacional, el presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, ha afirmado que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá va a beneficiar a América del Norte en conjunto. Según el mandatario, el pacto va a proteger al interés nacional de cada uno de los países y va a promover además un comercio regional más responsable en los ámbitos laboral y ambiental. En agosto pasado, México y Estados Unidos logramos un entendimiento que sentó nuevas bases para los intercambios entre ambos países. Ayer, con el anuncio de un entendimiento entre Estados Unidos y Canadá, se logró alcanzar un nuevo acuerdo comercial que pone al día la relación de los 3 socios de América del Norte.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha rechazado la propuesta de una intervención militar en Venezuela. Estas declaraciones se han dado a conocer justamente después de que la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descartaba ninguna opción para la crisis en territorio venezolano. Colombia actúa sin espíritu belicista. Colombia rechaza la violencia. Colombia rechaza las ideas de intervención militar y continuará acudiendo solamente a todos los mecanismos políticos. Con el paso de las horas aumenta la cifra trágica en Indonesia. Ya son 1.234 los muertos por el terremoto y el tsunami que golpearon la isla de Celebes. Este martes los equipos de rescate han recuperado los cadáveres de 34 niños y adolescentes de entre 13 y 15 años que fueron sorprendidos por una avalancha de barro en un campamento de estudio. Vida bajo los escombros. Después de 3 horas de operaciones de socorro, un hombre de 38 años ha sido rescatado bajo las ruinas de un edificio financiero en Palu, justamente en Indonesia, una de las partes más afectadas por los terremotos que se dieron el pasado viernes. Las autoridades reconocieron que los equipos de rescate aún no han podido acceder a todas las zonas afectadas por los sismos y el tsunami. Air Niugini ha informado del hallazgo del cadáver de un pasajero después de que uno de sus aviones se saliera de la pista de aterrizaje el viernes y terminara en una laguna costera de Micronesia, en Oceanía. Los submarinistas que rastrearon la zona encontraron los restos de este hombre que había sido reportado como desaparecido. La aerolínea de Papúa Nueva Guinea había informado que 47 ocupantes de esta aeronave habían sido evacuados. Las autoridades investigan las causas de este siniestro. Y de esta manera la policía de Cataluña ha dispersado a cientos de independentistas que se habían concentrado ante el Parlamento Regional y la Jefatura Superior de Policía en Barcelona tras un forcejeo con los agentes. Centenares de personas se congregaban ante ambas sedes oficiales al término de una manifestación convocada en la capital catalana con motivo del primer aniversario del referéndum del 1 de octubre, considerado ilegal por Madrid. En Francia, 11 personas han sido detenidas en una operación antiterrorista contra una asociación islámica en una localidad cercana a la frontera con Bélgica. Los arrestos fueron producto de un gran despliegue de aproximadamente 200 policías que llevaron a cabo 12 registros en la sede de la Asociación Musulmana Centro Sarhar en Francia y los domicilios de sus principales dirigentes que también fueron detenidos. Ashkin Nourou, Strickland. Estos son los nombres de los ganadores del Premio Nobel de Física 2018. El estadounidense, el francés y canadiense fueron reconocidos por intervenciones en el campo de la física láser. La academia asegura que estos aportes se ven reflejados en la industria y en el campo médico. 2 científicos, uno estadounidense y el otro japonés, ganaron justamente el día de ayer el Premio Nobel de Medicina. El inmunólogo James Allison, uno de los galardonados, ha dicho que la inmunoterapia será parte de la lucha contra el cáncer en unos 5 años. El investigador japonés Tasuku Honjo está convencido de que el Nobel de Medicina que recibió este lunes no es el fin de su carrera, aunque le va a permitir disfrutar más de la vida, ha dicho. El comité del premio destacó la labor de ambos por descubrir una forma de combatir el cáncer utilizando el sistema inmune del cuerpo humano. La importancia radica para muchos tipos de cáncer donde realmente no había esperanza. Si había desarrollado un melanoma maligno que no se había diseminado, podría haber sobrevivido durante 6 meses, no más. Ahora muchos, pero ciertamente no todos, pero muchos de estos pacientes ahora son sobrevivientes a largo plazo. Han sido seguidos durante un periodo de 10 años, los primeros pacientes tratados, y no parece que el tumor esté regresando. Y eso es muy diferente a otros tratamientos de cáncer. Cuatro semanas en huelga del sector público. Lo de Costa Rica es serio. El gobierno de Carlos Alvarado y los sindicalistas que rechazan la reforma fiscal impulsada por el mandatario no han logrado llegar a un punto medio que acabe con estas manifestaciones de mayor duración que se registran en el país en las últimas 2 décadas.
El gremio no vio con buenos ojos la propuesta preliminar hecha por la administración para alcanzar un diálogo con la Iglesia Católica como mediadora. Ellos exigen que el Ejecutivo desista de estas intenciones de llevar a cabo el proyecto que se discute en el Congreso como condición para detener esta protesta. Alvarado, ¿qué ha dicho? Carlos Alvarado, un gobierno recientemente posesionado, ha dicho que la reforma es un trago amargo, pero hay que hacerlo. ¿En qué consiste esta reforma? Aquí se lo decimos. Poco o nada parece impactar en el Congreso lo que sucede entre gobierno y sindicatos. El plan fiscal avanza, tal cual avanza el conteo de los días de huelga. Este lunes y por 3 días sesionarán los diputados para discutir casi 370 mociones antes de entrar en la recta final de la reforma tributaria. Algunos diputados creen que gremios y el Ejecutivo han perdido el tiempo en las conversaciones. Los sindicatos quieren defender sus privilegios, por eso están en la calle, no es otra razón, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo, hay que explicarlo bien. Yo siento que ninguna de las partes tiene ningún deseo de negociar y que se están autoengañando ambos. Lo que está sucediendo en el otro escenario no está incidiendo de ninguna manera en lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Que no se haya llegado a ningún acuerdo es lamentable porque se interpreta como una pérdida de tiempo. El plan fiscal tiene que avanzar. El acuerdo es una cuestión de voluntad de partes. Si no hay voluntad de alguna de las partes, igual el acuerdo tiene que avanzar. O sea, esto es una decisión que hay que tomar. Una vez que se discutan las mociones entre lunes, martes y miércoles en el plenario, iniciará la discusión por el fondo del plan fiscal. Saludamos a esta hora a Albino Vargas Barrante, él es secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados. Él es conforma uno de los sindicatos más grandes de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, señor Vargas. Bienvenido a La Mañana. Muchísimas gracias, un verdadero honor. Y esta noticia ha sido pues la más inquietante que ha dado el gobierno seguramente a los costarricenses, que un gobierno que entró hace pocos meses, un presidente que tiene 38 años de edad y que dice que hay que hacer sí o sí esta reforma, que lo ha dicho desde campaña además. Ayer tenemos entendido, señor Vargas, que hubo una reunión con representantes del gobierno y no hubo consenso. ¿Qué pasó en esta reunión? Bueno, se rompió ya todo contacto con el gobierno. El gobierno mantiene una posición ideológica ortodoxa con su plan fiscal. En este momento hay manifestaciones y bloqueos por distintos puntos del país. La huelga está en su 23 día. Es la huelga o el movimiento social más grande de las últimas décadas. Incluso desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica está al borde de una cesación de pagos, de un default. Tenemos más de 30.000 millones de dólares de deuda que nos dejó el bipartidismo tradicional, contra el cual combatió Carlos Alvarado y terminó aliándose a imponiendo un plan fiscal que tiene un amplio repudio ciudadano. La última manifestación fue 1 millón de personas, el 20% de la población del país lo rechazó en las calles, en lo que nosotros llamamos un referéndum de la calle, y la gente está muy brava porque el plan fiscal tolera a los grandes evasores, tolera el sistema de exenciones que supera los 6 puntos de Producto Interno Bruto, condona deudas tributarias a poderosísimos consorcios empresariales y mediáticos, grava la canasta básica, grava todos los productos de consumo de la agricultura nacional que compra la gente en las ferias del agricultor, reversa derechos laborales y salariales y no atiende, digamos, el grave problema de una clase trabajadora asalariada, sector medio altamente endeudada. Han desechado las propuestas sindicales una y otra vez, estuvieron manipulando a la Iglesia Católica, la buena voluntad de la Unión Sindical Nacional y Social que está organizando y construyendo este movimiento. Y yo le puedo decir a usted que en este momento, con el Parlamento rodeado, cualquier cosa puede suceder en nuestra patria, en nuestro país. Ahora, sin embargo, los economistas coinciden, aseguran o concuerdan al menos en que hay que reducir el gasto por el bien del país. Dicen que octubre es un mes clave donde se puede iniciar un proceso de adaptación
para saber si se ha tomado la ruta correcta. ¿Por qué no proponer una situación en medio de una conversación con el gobierno que recién ha entrado hace pocos meses y decir a esto nos atenemos, pero no de facto, como lo dicen pues representantes del gobierno, que no hay ni siquiera ninguna de las opciones a ustedes les convence? Bueno, el gobierno confesó ayer que estuvo haciéndole gastar tiempo a la iglesia y a los sindicatos. Públicamente confesó que no tenía ninguna mínima voluntad ni la más mínima voluntad para considerar propuestas alternativas, que las hay para este ajuste fiscal, y entonces se desechan todas las mociones que pudieran darle un pequeño barniz social al ajuste, y todavía eso generó más indignación. El gobierno se matriculó con un programa macroeconómico fiscal que ha fracasado en otros países de la América Latina, que ha generado más exclusión, más desigualdad, y mucha gente se siente traicionada por Carlos Alvarado, que en segunda vuelta electoral pactó con los generadores de la gran explosión social que vive Costa Rica, y la gente en rebelión hoy en este país responde a todo ese electorado que se siente engañado y estafado políticamente por Carlos Alvarado. Ahora, señor Vargas, para concluir esta entrevista, ¿qué quisieran ustedes proponer? Algo que no hay que posponer, que tiene 18 años de espera. ¿Qué dicen los sindicatos para poder dejar las calles libres para que vuelva a la normalidad Costa Rica? Lo primero es un plan de contingencia fiscal, de emergencia fiscal. Con voluntad política y parlamentaria se puede. La propuesta de los sindicatos para ese plan de contingencia fiscal superaba los 2 puntos de Producto Interno Bruto, los 2 puntos de PIB. Este plan fiscal, que está para favorecer al gran capital y el robo de impuestos, ni siquiera da 2 puntos de PIB. Esto desnuda radicalmente hacia qué lado va dirigido el beneficio del plan fiscal, que no es el de las mayorías sociales y populares. Entonces, ya en el día 23 la huelga se va a recrudecer y no se descartan ya enfrentamientos abiertos que podrían ser dolorosos y nunca antes vistos en la sociedad costarricense. Albino Vargas Barrante, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, nos ha acompañado a esta hora para hablarnos de estos días de paralización. Ya van a completar 4 semanas los sindicatos en Costa Rica. Gracias por dedicarnos estos minutos en la mañana de NTN 24. Un verdadero honor, muchas gracias. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado este lunes una reestructuración del Petro, esta criptomoneda con la que busca eludir sanciones financieras de Estados Unidos. El presidente venezolano firmó una hoja de ruta que establece que el Petro, que entró en funcionamiento hace 6 meses, tenga una base de datos cifradas y sea intercambiada por otras criptomonedas y divisas. En Caracas el tema lo desarrolla Oliver Fernández. Oliver, un buen martes para ti. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y su gabinete lanzó esta moneda digital denominada criptomoneda. También exhortó a los venezolanos que de ahora en adelante puedan comprar bienes e inmuebles, incluso vehículos, con esta criptomoneda. Supuestamente, esta moneda estaría de alguna manera anclada a las reservas petroleras que tiene el país. Sin embargo, algunos economistas han dicho que no está sustentada con los estándares internacionales, y el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que ha cumplido con todos los estándares. Sin embargo, también los economistas han dicho que no se puede utilizar como una moneda contable en Venezuela. El gobierno, por el contrario, ha dicho que supuestamente esta moneda de alguna manera va a marcar la pauta de las criptomonedas de la región. Pero vamos a escucharlo. Estamos estableciendo unas 4 semanas aproximadamente para la inscripción de todos los que se van a inscribir en el sistema de Petro, para la apertura de las billeteras digitales, y en estas primeras 4 semanas se podrá acceder al Petro a través de otras criptomonedas y a través de divisas convertibles. Sufrimos ataques, ciberataques, provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, de Francia y de Colombia.
Ruth, a partir de hoy en la sesión de la Asamblea Nacional también se discutirá lo que será esta criptomoneda que ha de alguna manera lanzado el gobierno de Nicolás Maduro. Algunos economistas que son diputados a la Asamblea Nacional supuestamente van a ofrecer declaraciones y de alguna manera van a desmentir al gobierno de Nicolás Maduro, porque los economistas de oposición que son diputados a la Asamblea Nacional han dicho que esta criptomoneda no está sustentada con los estándares internacionales, como lo ha dicho el gobierno de Nicolás Maduro. También se va a discutir, Ruth, en la Asamblea Nacional lo que fue la resolución de la Organización de Naciones Unidas por los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se ejecutaron en Venezuela a partir del año 2014, así como también en el año 2017. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora. Desde Caracas volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Con un decreto que prohíbe porte de dosis mínima, el presidente de Colombia, Iván Duque, comienza su guerra. Así lo ha hecho textualmente contra las drogas. El mandatario firmó el decreto que autoriza a la policía a confiscar cualquier cantidad de drogas en las calles. Duque asegura que su política será integral y se va a abordar como un tema de salud pública. Si la droga portada es dosis mínima, las autoridades van a destruir esta sustancia. Y si la cantidad es mayor, el portador será judicializado por tráfico de estupefacientes. De acuerdo con el presidente Iván Duque, el decreto prohíbe el porte de cualquier cantidad de drogas alucinógenas, marihuana, cocaína o sus derivados en espacios públicos al amparo del Código de Policía. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. No, a la persona no se la van a llevar a la cárcel. La policía está autorizada para decomisar y destruir la droga que se le encuentre a cualquier persona. El jefe de Estado aseguró que el consumo de drogas es un problema de salud pública y es precursor de la criminalidad en las ciudades. Es desolador porque se está empezando a consumir drogas desde edad muy temprana. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios. El presidente pidió a la fuerza pública contundencia en la implementación y pedagogía para prevenir el consumo en niños y niñas. Y antes de ir a corte comercial, hablando hace pocos minutos de los premios Nobel, la terapia premiada con el Nobel de Medicina hizo desaparecer el cáncer de Jimmy Carter. Nuestro propio sistema inmunológico puede ser un arma fundamental para combatir el cáncer. Esta fue la teoría detrás de la terapia galardonada el día de ayer con el Premio Nobel de Medicina 2018. Y este método tiene un paciente que es muy famoso, el expresidente de Estados Unidos, que cuando en el 2002 apareció públicamente, cuando había recibido el Premio Nobel de Paz, él pensaba que solo le quedaban algunas semanas de vida. Bueno, 4 meses después, Carter sorprendió al mundo entero con la noticia de que no le quedaba rastro alguno de cáncer en su organismo después de conocer la técnica de Tasuku Honko y de James Allison. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a revisar qué más es noticia a esta hora. La joven española que fue rescatada en agosto pasado junto a su bebé en una secta de Perú ha difundido sus primeras declaraciones a través de un video en el que pide que no se excarcele al líder que la captó, a Félix Manrique. Esta muchacha tiene 19 años, estuvo 1 año y medio en Perú. Ahí reconoció haber sido manipulada por el jefe de esta secta. En julio pasado la mujer fue liberada junto a su bebé de 2 meses. Posteriormente regresó a España. Cuando yo estaba allí en el rescate, yo lo primero que seguía manipulada, no es algo sencillo salir de ahí, y también tenía miedo porque Steven la verdad que es peligroso y él muchas veces me ha amenazado. Y bueno, pues la verdad que tenía miedo, estaba preocupada. Lo único que puedo decir es que es peligroso y que no puede salir bajo ningún concepto, porque todo el mundo, todas las mujeres están en peligro. En Bogotá, la capital de los colombianos, 2 menores de entre 13 y 14 años que caminaban por una acera en el occidente de la ciudad fueron arrollados por un conductor en aparente estado de embriaguez. Las víctimas fueron trasladadas a una clínica local, donde según el parte médico su condición es estable. El conductor del vehículo ha sido identificado y detenido por las autoridades en Colombia.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha llegado hoy a Ghana, etapa inicial de su primera gira por África. La esposa de Donald Trump organizó este viaje por iniciativa propia. Día Nacional de China con un espectáculo de luces. Varias ciudades celebraron el Día Nacional con fuegos artificiales. Los organizadores no escatimaron recursos, desplegaron más de 1.100.000 luces en 43 edificios. Entre ellos estaba la Torre Pink, de más de casi 600 metros de altura. Ya son 1.234 los muertos por el terremoto y el tsunami que golpearon la isla de Célebes. Este martes, los equipos de rescate recuperaron los cadáveres de 34 niños y adolescentes que fueron sorprendidos por una avalancha de barro. Ellos estaban en un campamento de estudio. Las autoridades de Indonesia han reconocido que los equipos de rescate aún no han podido acceder a todas las zonas que fueron afectadas. Rescatistas seguían trabajando el martes a marchas forzadas en Indonesia tras el sismo de 7,5 grados y el tsunami del viernes pasado. La Cruz Roja anunció el martes haber descubierto los restos de al menos 34 jóvenes entre los escombros de una iglesia devastada por un derrumbe en la isla de Célebes. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que 191.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgentemente. Los supervivientes enfrentan el hambre y la sed, pues los víveres y el agua potable escasean, mientras que los hospitales están desbordados por el gran número de heridos. No hay suficiente maquinaria pesada para los rescatistas, cuya labor se complica por culpa de las carreteras cortadas y de la amplitud de los daños en las infraestructuras. Además, el martes el país registró 2 sismos más frente a sus costas, aunque se produjeron a cientos de kilómetros de la localidad de Palu. Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotes que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, es uno de los países del mundo más propensos a sufrir desastres naturales. Vamos a revisar a esta hora lo que es noticia en Estados Unidos. Avanza la mañana en las Américas y ya nuestros periodistas en Miami, Nueva York y en Los Ángeles, también en Washington, tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. La Casa Blanca ha emitido una nueva directiva que permite al FBI entrevistar a cualquiera que considere necesario. ¿Por qué se da esto? Ha habido, la oposición demócrata ha denunciado que Donald Trump habría limitado las dimensiones de estas acusaciones contra Brett Kavanaugh, el juez nominado por Donald Trump a la Corte Suprema. Saludamos ya a Emiliana Molina, periodista de NTN 24, con el reporte. Emiliana, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El líder de la mayoría demócrata, Mitch McConnell, ante el Senado, asegura que la votación en cuanto a la nominación de Brett Kavanaugh se llevará a cabo esta semana sí o sí. McConnell ha desestimado al menos 3 acusaciones de 3 mujeres diferentes en contra de Brett Kavanaugh, nominado a la Corte Suprema de supuesto acoso sexual. Al menos un senador demócrata ha pedido que Kavanaugh se someta a un detector de mentiras. Mientras, el mandatario estadounidense Donald Trump, si bien quiere que se lleve a cabo esta investigación por parte del FBI, asegura que quiere que culmine lo antes posible. Por eso, esta investigación tiene como fecha límite el 5 de octubre. Por otro lado, y en un esfuerzo del mandatario estadounidense Donald Trump por justificar las acciones de Brett Kavanaugh mientras este estaba en la escuela secundaria hace más de 30 años, este asegura que ha visto a un senador demócrata en situaciones bastante comprometedoras. Mientras NTN 24 le preguntó al presidente estadounidense que quién era este senador y en qué situación exactamente lo ha visto, el mandatario se negó a dar un nombre. ¿Saben qué pasó? Regresaron a la época de secundaria y dijeron que bebió mucho una noche en secundaria. Les diré algo. Pasa que conozco a algunos senadores de Estados Unidos. Uno en particular que está del otro lado, que es muy agresivo. Le he visto en situaciones muy negativas, ¿bien? He visto a esa persona en situaciones muy negativas, algo muy comprometedor. Y saben,
Creo que es muy injusto sacar cosas como esta. Sin embargo, cualquier cosa que quiera el Senado estará bien conmigo. Estarán tomando una decisión. Lo que quieran está bien conmigo. Señor presidente, usted acaba de decir que algunos senadores no son ángeles. Diría que algunos Si usted de ha ellos, visto a algunos en situaciones comprometedoras, ¿nos podría decir quién y en qué situación? Creo que me lo ahorraré para un libro, como todos están haciendo. No se lo estaré diciendo a usted. La fiscal republicana Rachel Mitchell, quien es una experta en crímenes sexuales y fue contratada por los senadores republicanos en el Comité Judicial para interrogar a Christine Blasey Ford, la presunta víctima de acoso sexual por parte de Brett Kavanaugh, asegura que la doctora Ford tiene un caso bastante débil y difícil de comprobar. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte. Nos trasladamos a Boulder, en Colorado, donde continúan las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy justamente las audiencias se van a concentrar en la crisis sociopolítica en Nicaragua. Ha sido previsto un encuentro o una discusión sobre la violencia contra los grupos de oposición al gobierno de Daniel Ortega. Ya víctimas de la represión van a denunciar sus casos, van a exigir además medidas contra el régimen. Ya está Alejandro Rincón, nuestro enviado especial, con la noticia. Alejandro. Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas. Es un gusto conectarnos con ustedes de nuevo desde la Universidad de Colorado en la ciudad de Boulder, en donde próximamente despegará esta segunda jornada del periodo número 169 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una concentración este martes sobre Nicaragua, a propósito del caso de los movimientos de oposición contra el gobierno de Daniel Ortega. Hay dos hechos sumamente preocupantes que marcan el contexto sobre el cual se espera que gire la discusión en el transcurso de este martes. Hace 3 días, el gobierno de Daniel Ortega declaró como irregular protestar en su contra. Las movilizaciones en contra del gobierno allí en ese país son ahora completamente ilegales. Y ahora, hace 2 días, la Organización de Naciones Unidas advirtió que esta decisión de la administración Ortega representa la violación al derecho a la libre asociación pacífica. Es justamente en medio de estos dos hechos noticiosos que hay un conjunto de organizaciones civiles que justamente han respaldado todo el bloque de oposición a la administración Ortega, que han decidido venir hasta la ciudad de Boulder para expresar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su preocupación por lo que consideran un nuevo ataque contra las movilizaciones en contra de Daniel Ortega. A propósito de lo que veremos el día de hoy, el propio secretario de la CIDH nos recuerda en las siguientes palabras cuál es la importancia de los testimonios que rinden aquí las organizaciones civiles presentes en el periodo número 169 de sesiones de la CIDH. Pero também por meio das audiências públicas permitir que as vítimas puedan visibilizar suas situações e ao mesmo tempo escuchar os representantes estatais para que eles puedan explicar as razões por las quais estas violações estão ocorrendo em cada um dos países e cada uma das situações específicas. Son esas víctimas las que directamente rendirán testimonio ante los comisionados de la CIDH. También estaremos atentos a ver representantes del gobierno nicaragüense, dado que en este tipo de audiencias la formalidad indica que debe haber parte y contraparte. Justamente ambos lugares de esta controversia van a ser los que entreguen esos testimonios ante los comisionados que después de la mañana, de las 9 de la mañana, hora local, empiezan estas sesiones alrededor del caso de Nicaragua. Organizaciones, en este caso como Amnistía Internacional, han decidido también enviar algunos de sus representantes en respaldo al reclamo que las organizaciones civiles nicaragüenses van a presentar hoy aquí en la Universidad de Colorado. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la mañana. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Colorado. En Florida se investiga el ataque contra una menor en una estación de gasolina. 2 de los sospechosos ya han sido detenidos por las autoridades. Paola Serna inmediatamente tiene la historia. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, los hechos ocurrieron en la ciudad de Silver Springs y las autoridades de Marion County han dado a conocer este video de vigilancia donde se puede ver cómo estos 2 sujetos de nombre Brandon Clanton y Julia Napiontek, ambos de 18 años, se van o se dirigen en contra de esta familia que se encuentra en una camioneta roja y comienzan a golpearlos. Incluso bajan a una de las niñas del carro, una niña de 11
11 años y comienzan también a golpearlas. Algunas personas, testigos, pueden ver lo que está ocurriendo, sin embargo, no entran en la confrontación o no ayudan tampoco a separar a este par de sujetos que agreden a la familia. Las víctimas han dicho que desconocen o que nunca habían visto a ambos individuos que decidieron atacarlos. También han dicho que no provocaron el incidente y se ha conocido incluso que por lo menos uno de los agresores, Clanton, ya había tenido una situación similar en la que entró a una tienda y golpeó a un menor de edad sin aparente razón. Ambos permanecen en prisión y se enfrentan a cargos de asalto agravado y abuso a un menor de edad agravado. Aún permanecen ambos detenidos en la ciudad de Silver Springs, esto en el estado de la Florida. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Agradeciéndote por este reporte, Paola, y vamos a continuar luego de este corte comercial, pero antes vamos a hablar del cantante Alex Sintek, de mis favoritos. Se encuentra envuelto en un escándalo. Resulta que un joven británico de 17 años lo ha acusado por acoso. Supuestamente le ha enviado mensajes en redes sociales. Este adolescente británico se identifica como Lennon Brick en Instagram y ha publicado la supuesta conversación que tuvo con el cantante mexicano, quien desde un principio le envió fotos de sus conciertos para demostrarle que era músico y compositor famoso. Continuamos con La Mañana. Vamos a revisar inmediatamente lo que es noticia en Europa y empezamos en Francia, donde continúa el duelo luego de la muerte del llamado embajador de la música, Charles Aznavour. Las autoridades realizarán la autopsia de ese cantante que fue hallado sin vida en su residencia. Diana Jayón, desde París, tiene las reacciones. Diana, un buen día. Compañeras y amables televidentes, reciban un cordial saludo desde París. Alrededor del mundo se siguen dando a conocer mensajes de condolencia después de la muerte de Charles Aznavour, este cantante que falleció a los 94 años de edad al sur de Francia en su residencia. Aznavour se hizo famoso en la década de los 50 durante ese importante boom de la música francesa, de la que también hizo parte la inolvidable Edith Piaf. El señor Aznavour había cancelado recientemente un concierto por Japón, justamente debido a problemas de salud. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. You are the one for me, formidable. Oh, my love, very, 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 véritable. El último representante de la canción francesa ha muerto a los 94 años de edad. El señor Charles Aznavour murió en su residencia al sur de Francia, al parecer por causas naturales. Compuso más de 1.400 canciones y vendió más de 180 millones de discos. Hablar de Aznavour es hablar de un símbolo tan importante de Francia como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. Pero también es hablar del fin de una era de artistas que engrandecieron el género de la canción francesa, regalándole al mundo voces inigualables, como fue el caso de Edith Piaf y Jacques Brel. Hijo de inmigrantes armenios, Aznavour nació en París en 1924, donde comenzó a componer sus primeras melodías con tan solo 9 años de edad. Así empezó a ganarse la vida y así supo que se la ganaría por siempre. Su talento era inigualable. La muerte del llamado Frank Sinatra de Francia ha generado un infinito dolor y nostalgia en todo el pueblo francés. Creo que hemos perdido a un gran artista. Estoy muy triste porque era un artista que mi padre admiraba mucho y él también ya murió. Cuando un artista como este se va, es una parte de la historia de la música francesa que parte también. Él hace parte del patrimonio de nuestro país. Es muy triste y muy emotivo. Me gustaba mucho. Sin duda era el mejor cantante. Actualmente, incluso, se ha ido desafortunadamente. Su participación en el cine tampoco fue un camino corto, pues rodó más de 120 películas.
canciones. Varias de ellas le valieron reconocimientos internacionales. Su tono de voz y su presencia en el escenario lo convirtieron en un grande de la canción a nivel mundial. Durante los últimos años realizó varias colaboraciones con estrellas como Sass y Sting y recientemente había expresado su deseo de hacer una fusión con los más destacados cantantes del género urbano, pues para él mezclar las notas, los acordes, los ritmos era dar paso a una creación única y eso era lo que amaba hacer. Por medio de las redes sociales, el mundo entero ha lamentado la partida de Charles Aznavour, incluido el presidente francés Emmanuel Macron. Y cómo no lamentar la muerte de un hombre formidable, de un talento único, que describió la vida bohemia de una fría París que siempre se rindió a sus pies. En la información, compañeras, que registramos así a esta hora desde París, continúen ustedes con más información en la mañana de NTN 24. Diana, gracias por ese reporte. Tiempo de anuncios. Antes vamos a hablar de una camiseta para recordar a un campeón. El Corinthians, campeón de la Liga Brasileña en el 2017, ha presentado este lunes una nueva equipación en la que rinde homenaje al tricampeón de Fórmula 1, Ayrton Senna, fallecido hace 24 años en un trágico accidente en el circuito italiano de Imola. Continuamos con La Mañana. 10 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Seguimos con el programa La Mañana de NTN 24 y la información actualizada. Hay más revelaciones del nominado de Donald Trump al Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos. Según el diario The New York Times, Brett Kavanaugh, acusado por varias mujeres de acoso sexual, participó en 1985 en una riña en un bar cuando estudiaba en la Universidad de Yale. El incidente salió a la luz tras el testimonio de uno de sus excompañeros. Ahí Kavanaugh, según lo que cuentan algunos testigos, le habría lanzado hielo a un hombre y esto pues determinó una pelea. Ahí fue interrogado por la policía. Un compañero de Kavanaugh fue arrestado tras este altercado. Donald Trump ha autorizado al FBI a ampliar su investigación sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por su nominado al Supremo, de quien hablábamos hace un momento, Brett Kavanaugh. Ha pedido que las indagaciones acaben antes de este fin de semana. La Casa Blanca emitió una nueva directiva que permite al FBI entrevistar a cualquiera que considere necesario para investigar las acusaciones de abusos presentadas contra Kavanaugh. La actriz porno Stormy Daniels, quien afirmó que mantuvo un encuentro sexual con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace una década, ha publicado el día de hoy un libro, sus memorias. Se llama Divulgación Completa. Se ha promocionado como un recuento sin restricciones, afirma de las batallas legales que ha tenido con Donald Trump y de su vida como stripper. El mandatario ha negado haber mantenido aventuras con Daniels, de 39 años. En un mensaje en cadena nacional, el presidente de México, Enrique Peña, ha afirmado que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá beneficia a América del Norte en su conjunto. Según el mandatario, el pacto va a proteger el interés nacional de cada uno de los países, va a promover un comercio regional más responsable en los ámbitos laboral y ambiental. En agosto pasado, México y Estados Unidos logramos un entendimiento que sentó nuevas bases para los intercambios entre ambos países. Ayer, con el anuncio de un entendimiento entre Estados Unidos y Canadá, se logró alcanzar un nuevo acuerdo comercial que pone al día la relación de los tres socios de América del Norte. En Brasil, el candidato presidencial Jair Bolsonaro amplía su ventaja como favorito en el más reciente sondeo de intención de voto. En los comicios que van a realizarse el próximo domingo, el ultraderechista que abandonó el hospital este fin de semana tras haber sido atacado con arma blanca a principios de septiembre conseguiría el 31% de los sufragios, 10 puntos porcentuales por encima del progresista Fernando Haddad.
Él es el sustituto en esta contienda del expresidente Lula, preso por corrupción. Él se ha mantenido estable con un 21% de la simpatía. Y justamente Lula da Silva, el expresidente brasileño condenado a 12 años por corrupción, llamó a sus seguidores a votar por la democracia y no por aquellos que, según él, coquetean con la barbarie. En una carta al periódico Jornal do Brasil y divulgada por el izquierdista Partido de los Trabajadores, Lula afirmó que el país está a punto de decidir entre quienes, sus palabras textuales, promueven el desarrollo con inclusión social y aquellos que lo utilizan para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. El canciller de Colombia ha rechazado la propuesta de una intervención militar en Venezuela. Las declaraciones se dieron a conocer luego de que la semana pasada el presidente Donald Trump asegurara que no descartaba ninguna opción para la crisis en territorio venezolano. Colombia actúa sin espíritu belicista. Colombia rechaza la violencia. Colombia rechaza las ideas de intervención militar y continuará acudiendo solamente a todos los mecanismos políticos. Con el paso de las horas aumenta la cifra en Indonesia, cifra de fallecidos. 1.234 son los muertos por el terremoto y posterior tsunami que golpearon la isla de Celebes. Este martes los equipos de rescate recuperaron los cadáveres de 34 niños y adolescentes de entre 13 y 15 años que fueron sorprendidos por una avalancha de barro en un campamento de estudio. Sin embargo, también se conocen historias como estas. Vida bajo los escombros. Después de 3 horas de operación de socorro, un hombre de 38 años fue rescatado bajo las ruinas de un edificio financiero en Palu, en Indonesia. Esta es una de las ciudades más afectadas por los terremotos del pasado viernes. Ya las autoridades de Indonesia han reconocido que los equipos de rescate aún no han podido acceder a todas las zonas afectadas por los sismos. Air Niugini ha informado del hallazgo del cadáver de un pasajero después de que uno de sus aviones se saliera de pista de aterrizaje el viernes y terminara en una laguna costera de Micronesia, en Oceanía. Los submarinistas que registraron la zona encontraron los restos de este hombre que había sido reportado como desaparecido. Ya la aerolínea de Papúa Nueva Guinea había informado que 47 ocupantes de la aeronave habían sido evacuados. Sin embargo, pues todavía están en investigación las causas de este siniestro. En Francia, 11 personas fueron detenidas en una operación antiterrorista contra una asociación islámica en una localidad cercana a la frontera con Bélgica. Los arrestos fueron producto de un gran despliegue de 200 policías que llevaron a cabo 12 registros en la sede de la Asociación Musulmana Centro Sahra, Francia, y también en los domicilios de sus principales dirigentes, que también fueron detenidos. El estadounidense Arthur Ashkin Mourou, la canadiense Donna Strickland y el francés Gerard Mourou. Los nombres de los ganadores del Premio Nobel de Física 2018, el estadounidense, el francés y la canadiense, han sido reconocidos por sus invenciones en el campo de la física láser. La academia asegura que estos aportes se ven reflejados en industria y en el campo médico. El estado de California obliga por ley a que haya mujeres en los consejos de las compañías cotizadas en algún mercado de Estados Unidos y que tengan sede en California. Ha sido el gobernador Jerry Brown quien ha asegurado en el entorno de la confirmación o rechazo del juez Brett Kavanaugh para el Tribunal Supremo, a pesar de estar acusado de abusos sexuales, que quiere mandar un mensaje claro a Washington. Según el gobernador, se busca promover la igualdad de género y también mayor protección a las víctimas de abusos sexuales en el trabajo. Para final de año del que viene debe haber al menos una mujer en el cargo y para el cierre del 2021 unas 3, dependiendo de la disponibilidad de las corporaciones.
These programs are focused on helping women. Vamos a saludar en Nueva York a esta hora a Luis Montes, analista político demócrata. Gracias por estar con nosotros, señor Montes. Bienvenido a La Mañana. Buenos días, Ruth. ¿Cuál es la diferencia, para entenderlo mejor, después de conocerse esta noticia el día de ayer, que hay entre que conformen mujeres o parte de las mujeres en los consejos y que haya solo hombres? ¿Esto en qué medida pues ampara a quizás a quienes denuncian acoso por parte de sus compañeros de trabajo? Hay que recordar que en Estados Unidos hay una larga tradición de inclusión en términos económicos y de negocios. Previo a este tipo de medidas ya existían, por ejemplo, los programas a nivel federal, y muchos estados lo tienen, que se conocen como los MWE, que son las empresas que son dueñas de minorías o de mujeres, y que permiten que, por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York hay una ley, una orden ejecutiva por parte del gobernador, que el 30% de los dineros de los fondos públicos son destinados a ese tipo de empresas. Este tipo de medidas, a pesar de que va a tener una serie de retos legales, porque solo en lugar de poner todas las categorías protegidas, como se conoce a nivel federal, solo incluye mujeres, y eso puede hacer que abra la puerta para, como ya se anticipa, una serie de retos legales en cortes al respecto. Pero creo que va en línea con esto de hacer el proceso de negocios más incluyente y tratar de nivelar el nivel de juego para todos. Claro, justamente eso es lo que decía el gobernador de California, hablando un poco de la inclusión de las mujeres. Daba plazo hasta el 2019 para que una integre este tipo de consejos, 3 al 2021. Sin embargo, pues ahora que se ha conocido que California es el estado que empieza con esto, ¿se pretende avanzar para que sea una política quizás en Estados Unidos? Sí, bueno, hay muchos estados precisamente donde hay legislaturas dominadas por demócratas, donde esta es una medida que ha sido discutida, ha sido debatida. Hay muchas ya legislaciones introducidas. Creo que esto va a ser lo que hay que ver ahora. Va a hacer falta los detalles. Como mencionaba anteriormente, normalmente este tipo de medidas se dan a través de las categorías protegidas, que son la inclusión de género, de orientación sexual, de minorías, de religión. Entonces, y muchas veces estas son categorías protegidas que básicamente que tradicionalmente han sido, que han carecido de representación en estas juntas o en cualquier aspecto de la vida cotidiana de Estados Unidos. Y entonces, a través de eso es que se logran este tipo de logros y de avances en materia de inclusión. Ahora, son 6 consejeros o más, al menos 3 tienen que ser mujeres. Estas cifras deben alcanzarse, como lo decíamos antes, del 2021. ¿De qué forma ahora, usted con conocimiento de causa, todo lo que ha acontecido en Estados Unidos, este movimiento Me Too, por ejemplo, que defiende a las mujeres que denuncian acoso en esa ocasión, se conocía pues lo de este famoso productor de cine? Ahora sale lo del juez Kavanaugh, que ha sido pues propuesto por el presidente Donald Trump, y ya esta semana era noticia en primera plana las declaraciones que daba una mujer 36 años después de que supuestamente habría sido acosada por este juez en épocas de juventud. ¿De qué forma este tipo de hechos sí han modificado? No solo se trata de posesionar más a las mujeres dentro del campo profesional, sino además de ser testigos, de ser denunciantes, de apoyar quizás a otras que antes veían que su denuncia quedaba en la nada. Nuevamente, esto creo que tiene que ver muchas veces, lo ideal sería que las compañías este tipo de corporaciones pudieran establecer a través de programas de responsabilidad social o de la misma de políticas de inclusión, ellos de una manera proactiva tendrían a bien a gente, no solo a mujeres, sino también a minorías y gente con discapacidades, para que puedan
¿verdad?, ejercer un punto y puedan darle un giro a las políticas corporativas de las empresas. Lastimosamente, como bien lo decía tanto la legisladora, la senadora de California, así como también como el gobernador Brown, se han cansado de esperar y por lo tanto han tenido que tomar la decisión de legislar al respecto. El gobernador Brown está claro de que en la coyuntura que se da es más allá de una simple firma, de una legislación, es un mensaje claro que está enviando a Washington porque en su, desde su perspectiva, y creo que es compartido por muchas personas, no solo demócratas en Estados Unidos, hay gente en Washington que no está recibiendo el mensaje y es precisamente eso es lo que se busca a través de ese tipo de medidas legislativas, aunque para muchos pueda parecer que se entrometen en las políticas corporativas de las empresas, pero de alguna manera se tiene que corregir eso. Vamos a agradecerle a Luis Montes, analista político demócrata, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. En España, la oposición está exigiendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca ante el Congreso de los Diputados para que explique cuál será su posición política ante la deriva independentista que se está generando o que ha generado varios problemas en la convivencia entre los catalanes. Estas son imágenes, corresponden a anoche. Varios incidentes violentos se registraron en Barcelona en medio de la conmemoración del primer año del referéndum separatista que fue considerado como ilegal por Madrid. Saludamos a Marcelo Moncayo, nuestro periodista en España, con el tema. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la mañana, amigos televidentes. Con fuertes enfrentamientos entre la policía local y grupos separatistas, banderas españolas quemadas, miles de personas en las calles y abucheos al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, acusado por sus propios coidearios de sumiso por no presionar supuestamente lo suficiente al gobierno central, terminó la conmemoración del primer año del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre. Para los grupos políticos defensores de la unidad de España, la violencia demostrada en las últimas horas en Cataluña obliga a que Sánchez explique de una vez por todas en el Congreso de los Diputados qué hará para frenar el desafío independentista. Partidos como Ciudadanos y Popular le exigen que tome el control de Cataluña con la aplicación del artículo 155 para luego convocar elecciones. También le piden que impulse una reforma para quitar el financiamiento a los partidos políticos que atentan en contra de la unidad de España. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el gobierno ponga orden? ¿Qué más agresiones tiene que haber en la calle? ¿Qué más conculcación de las libertades públicas y los derechos más elementales tienen que suceder para que el gobierno, hoy ausente, lo que haga es decir que el futuro de Cataluña pasa por la legalidad y la concordia? Un partido político, si no ha alentado la violencia y por tanto no puede incoarse ningún procedimiento a través de la ley de partidos, lo que tampoco puede hacer es ser financiado por el presupuesto público cuando está apelando a la división social y al enfrentamiento en las propias calles. ¿Dónde está el gobierno de Sánchez? El gobierno de Sánchez sí que tendría que poner fin a esta agonía y sí que tendría que convocar elecciones para que tengamos todos los ciudadanos la oportunidad de elegir en las urnas a un gobierno democrático, a ser posible constitucionalista y que evidentemente no deje tirados y abandonados a millones de catalanes, que es lo que está haciendo el señor Sánchez. Hoy, una vez más, estamos viendo cómo el gobierno de España nos está dejando tirados, nos está abandonando en un territorio sin ley. Amigos televidentes, de su parte el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana envió un mensaje a través de Twitter criticando los actos violentos del día de ayer y asegurando que la violencia no es el camino en Cataluña. La política catalana tiene que volver al Parlamento. El presidente Torra debe cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política, alentando radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino. Amigos televidentes, del Partido Popular también exige que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una moción de confianza en el Congreso para que quede retratado quiénes son sus actuales aliados. Este es el informe para la mañana. Ustedes siguen con más aquí en NTN 24. Hasta pronto.
Imposible sostener un diálogo, lo ha dicho el presidente de Chile, Sebastián Piñera, después de conocer que Evo Morales asegura que su país no va a renunciar al mar tras el fallo adverso emitido por la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Piñera dijo que si Bolivia insiste en desconocer el derecho internacional y la sentencia, será imposible mantener una conversación. Desde Santiago, nuestro periodista Juan Pablo Monsalve tiene el reporte. Juan Pablo, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues sin duda esta decisión de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya abre un nuevo capítulo en las relaciones entre Chile y Bolivia. Al finalizar la jornada de ayer, el presidente Sebastián Piñera realizó una cadena nacional. Allí aseguró primero que todo que los productos bolivianos seguirán teniendo acceso a los puertos chilenos, pero no dejó pasar inadvertidas las declaraciones de Evo Morales, donde aseguró que Bolivia no renunciará al mar. Dijo que si efectivamente Bolivia no cambia de actitud, será imposible mantener un diálogo. Chile está dispuesto, como lo ha estado siempre, a reiniciar de inmediato un diálogo constructivo y de buena fe con nuestro vecino. Por el contrario, si Bolivia insiste en desconocer los tratados internacionales vigentes, o el derecho internacional, o esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y sigue confundiendo aspiraciones con derechos, buena voluntad con obligaciones, o prolongando sus infundadas pretensiones sobre territorio, mar o soberanía chilena, ese diálogo se vuelve imposible. Desde el gobierno chileno han insistido en que es el Tratado de 1904 que se mantiene vigente el que definió los límites entre los dos países, y el presidente Sebastián Piñera ha sido enfático en decir que este tratado de paz lo hará respetar. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días. Buen día, Juan Pablo. Vamos ahora a Brasil. El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, ha visitado en prisión al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, a quien sustituyó en esta carrera electoral. Lula, recordemos, fue condenado a 12 años de cárcel por un sonado caso de corrupción y fue inhabilitado además en las elecciones del próximo domingo. El candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, visitó el lunes en Curitiba al exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y lavado de dinero. Haddad aprovechó su visita a la ciudad al sur del país para reunirse con el sindicato metalúrgico y redoblar sus ataques al candidato derechista Jair Bolsonaro, favorito en los sondeos para las elecciones generales del próximo domingo. Es un patrón de comportamiento, una mentalidad que realmente pone en riesgo muchas de nuestras conquistas a partir de la redemocratización. A partir de la redemocratización a perder. Haddad retomó en su ataque la consigna popular El No, bajo la cual cientos de miles de mujeres se manifestaron el sábado contra Bolsonaro por sus declaraciones misóginas. Bolsonaro tiene en promedio 28% de las preferencias del electorado, seguido por Haddad, que cuenta con un rango de entre 22% y 25%, lo que los enfrentaría en una casi segura segunda vuelta el próximo 28 de octubre. El mismo Lula atacó a Bolsonaro al pedir a los electores salvar la democracia y rechazar la barbarie, en una carta publicada en el diario local Jornal do Brasil. El maltrato contra la niñez en Colombia no solo ocurre por cuenta de hechos violentos. Nuestro canal aliado RCN conoció un informe del Instituto Nacional de Salud que revela otra dramática realidad. Van 162 menores muertos por desnutrición en lo que va del 2018, 37 casos más que en el mismo periodo el año pasado. Después de varios meses de lucha, 2 niñas y sus familias ganan una batalla, la que libran contra la desnutrición. Como ella está muy bien. Bajo de peso, flaquita. ¿Y hoy cómo se encuentra? Muy bien, gorda, bonita. 2 madres, 2 menores de 5 años, 2 dramas que pasan una página, pero su historia continúa. Que ella se me enfermó, le dio un vómito y diarrea y me bajó mucho de peso. Tenía diarrea, vómito. Tenía un mes con diarrea, dando diarrea. No todos corren la misma suerte. La Guajira presenta el mayor número de muertes por desnutrición. La situación en Venezuela ha influido. Recuperamos 24 niños venezolanos. Ya para esta fecha estamos llevando 61 niños venezolanos y no se ha acabado el año. En enero de este año, la Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de implementar medidas inmediatas para proteger la vida de los niños en varias capitales del país, por ser una clara vulneración del derecho fundamental a la vida, la salud y la protección.